Bueno, ok. Y está aquí subtotales y la que dice subtotales gastos. Bueno, tenemos aquí una base de datos que ya tiene todos los principios de estructuración. Tengo esos principios de estructuración, pues es una fila en blanco que dejo aquí, que no puede estar combinada entre el último título y los encabezados, ¿no? Ese es un principio de estructuración. Otro principio de estructuración, voy a darle control, flechita abajo. Esta base de datos no tiene totales de columna, no tiene totales de fila. Las columnas están estandarizadas, o sea que todas las palabras están escritas de la misma manera. Si yo coloco aquí un filtro, me paro por aquí en cualquier celda y le doy control shift L, pues vemos que, por ejemplo, sede, cada palabra se repite una sola vez. No hay Medellín con tilde, Medellín sin tilde, Medellín con Y de yuca. Está escrito una sola vez, o sea que eso me garantiza de que esta columna está estandarizada, ¿no? Lo mismo aquí, si yo reviso aquí, está aquí, lo mismo aquí. Las columnas donde se repite una palabra varias veces dentro de la misma columna, pues debe estar escrita de la misma manera, ¿no? Ese es un principio de estructuración. Para esta herramienta no puedo convertir la base de datos a tabla porque no deja hacer el proceso, o sea que la base de datos tiene que estar normal para trabajar un resumen que vamos a hacer sobre esta base de datos. Los resúmenes sobre las bases de datos son los que me permiten sacar un informe. Ya vimos un resumen por allá cuando lo hacíamos con la función MD, BD suma, BD contar, BD promedio, ¿no? Que puedo hacer un informe dinámico a través de funciones, ¿no? Vamos a ver otro informe que se hace también con una herramienta viejísima que tiene Excel, que se llama la herramienta de subtotales automáticos. La función de subtotales automáticos es una función rápida, fácil, en cuestión de segundos. Usted puede estar haciendo un resumen de una base de datos, ¿no? Hay resúmenes a un nivel, o sea, cuando ordeno una columna. Hay resúmenes a 2 niveles cuando ordeno 2 columnas. Hay resúmenes a 3 niveles cuando ordeno 3 columnas y sucesivamente. Trabaja en base a agrupamientos, o sea, tiene como un principio de tabla dinámica, que cuando yo diga, yo necesito, por ejemplo, un informe por centro de costo, entonces en el informe o en el agrupamiento va a dejar una sola vez administración, una sola vez garantía, una sola vez financiero. Cuando hablamos, yo hablo mucho del término agrupar en la parte de informes, y agrupar quiere decir que por una columna determinada yo puedo hacer un resumen. Si yo necesito sacar un informe por sede, cuánto se gastó, entonces yo voy a agrupar por sede. Entonces, agrupar por sede quiere decir que deja una sola vez Cali, una vez sola Neiva, una vez Popayán, una sola vez Medellín, y allí hace el cálculo que yo necesite, sumar, contar, promediar, ¿no? Entonces, esta herramienta de subtotales tiene un principio de agrupamiento, el cual me permite pues hacer un informe flash en cuestiones de segundos, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en esta es una base de datos pequeñita, tiene 600 y piola de registros, es muy chiquita, pero de esta base de datos quieren saber por centro de costo cuánto he gastado, ¿no? Entonces, ya teniendo el principio de estructuración de bases de datos, entonces el primer paso para sacar ese informe, entonces él tiene que irse a agrupar comercial y totalizar, ¿no? Cuando él agrupa, pues empieza a leer cada registro de comercial y va sumando, ¿no? Todos los comerciales y lo mismo para cada ítem. Entonces, eso lo hace la herramienta de subtotales, ¿no?
Hay muchos programas que cuando exportan la información a Excel, la hacen en formato de subtotales en el que vamos a ver. Entonces, ese formato, pues él lo muestra, pero lo monta, pero yo también después lo puedo cambiar y lo puedo adecuar a mi necesidad. Es importante conocerla, esta herramienta es muy importante. Yo la uso muchísimo, aún conociendo Power BI, conociendo relaciones, conociendo tablas dinámicas y un montón de herramientas para hacer informes, pero esta me parece muy chévere porque es muy práctica, es muy rápida, ¿no? Sin exagerar, en cuestiones de segundos uno puede hacer un resumen. Bueno, entonces teniendo en cuenta el informe que nos están pidiendo, que quieren saber por centro de costo cuánto se ha gastado, entonces el primer paso es pararme en la columna de texto que yo voy a presentar el informe y hacer un ordenamiento. Entonces yo puedo venir aquí, me paro en centro de costo y por datos, pues le digo ordenar. Bueno, o por donde ustedes están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Ese ordenar pues está por muchos lados. Entonces aquí le digo ordenar y ya ahí el ordena. Como está estructurada, acuérdense que no necesito marcar la base de datos. Ese es uno de los beneficios de los que hemos venido hablando en las bases de datos, ¿no? Cuando están estructuradas no necesito estarla marcando. Él hace todo el proceso por mí. Entonces, cuando él hace el ordenamiento, ya sabemos que cada registro, o sea, cada fila de estas, se va a la posición correspondiente del ordenamiento. No hay susto, no hay miedo allí de hacer ese proceso. Lo importante es que tenga todos los principios de estructuración que hemos hablado. Entonces, eso agiliza mucho un proceso. Además de que lo hago con seguridad, ¿cierto? Bueno, entonces ya aquí quedó ordenada por centro de costo. Empieza administración, después de administración pues sigue calidad, después de calidad comercial y ahí queda ordenada así hasta el final de la base de datos. Ese es el primer paso. Una vez esté ordenada, entonces nuevamente me voy por datos y por aquí en el grupo de esquema hay algo que dice subtotal. Mira que estoy solamente aquí parado sin marcar. Entonces le digo datos y aquí en el grupo de esquema le digo subtotal. El Excel es el que automáticamente me marca la base de datos, ¿sí? Yo no la necesito marcar. Pero ese principio del que hemos estado hablando son truquitos. Yo le decía que eso usted no lo va a encontrar en ningún libro. Créame que no te va a decir lo que yo te estoy diciendo. Ese principio de estructuración es algo que a través de los años y la experiencia, pues me ha llevado a que manejarla de esa manera, pues evito estarla marcando, es algo muy sencillo, no es tampoco nada del otro mundo, pero que realmente me da un beneficio grandísimo porque a todo tiro no tendría que estar marcando la base de datos. Bueno, entonces en este cuadrito que él saca es algo muy sencillo ahí. Entonces donde dice para cada cambio en, yo debo de seleccionar la misma columna que ordené, deben de ser coincidentes. Quiere decir que como yo ordené centro de costo aquí, entonces donde dice para cada cambio en, debo de seleccionar centro de costo. Pero es aquí arriba, ¿no? Donde dice para cada cambio en. A la gente se le olvida y después viene y lo marca es aquí. Entonces nunca va a funcionar. Es aquí arriba donde dice para cada cambio en. Ese para cada cambio en es como si estuviéramos diciendo, presénteme el informe por centro de costo, ¿no? Es como si me estuviera diciendo ahí ese cuadro. Presénteme el informe por centro de costo. Por centro de costo yo quiero que me sume y que me sume el gasto. Entonces punteo el gasto. Quito fecha que él por default la selecciona. Y entonces lo que hay que tener en cuenta es que en este cuadro de aquí donde dice agregar subtotal A, debo de marcar solamente columnas numéricas, ¿no? Entonces, en este caso, pues las columnas numéricas que hay es gasto e IVA, pero como solamente me pidieron el gasto, saber por centro de costo cuánto se ha gastado, entonces, pues
no agrego en este informe, no agrego el IVA, solamente dejo el gasto. Y ya, le doy a aceptar. Y estuvo el informe. Cuando ya uno tiene práctica, usted no se demora ni 10 segundos haciendo esto. Entonces él me muestra el informe, me lo muestra detallado. ¿Por qué sé que estoy en informe? Porque él me muestra esta barrita de esquema. Esta barrita de esquema la saca automáticamente el informe, ¿no? Que dice 1, 2, 3, ¿no? Entonces, si yo empiezo a revisar, por ejemplo, aquí administración ya me lo está totalizando, ¿sí ven? Entonces me dice de administración son 278 millones, de calidad 281 y sucesivamente, ¿no? Entonces, él automáticamente me muestra el informe detallado, pero estos números es para escoger el nivel. Entonces yo le digo, no, yo quiero que me presente el informe a nivel 1. Entonces, a nivel 1, pues sería solamente el total. Entonces, todo el total de esa base de datos son 2.088.736.800. ¿No? Pero si le digo 2, entonces él me hace un agrupamiento, ¿ya? Por centro de costo. Entonces, esta administración él encontró 278 millones, ¿no? ¿Cómo sacó ese total? Pues él se fue recorriendo toda la base de datos y se fue buscando administración, 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 ¿cierto? Y fue sumando el gasto y finalmente lo colocó aquí. Por eso es que es importante el ordenamiento, porque para que él haga este agrupamiento es requisito para que él haga bien la función, el ordenamiento de la columna. Ese primer paso no se nos puede olvidar, porque si usted no ordena la columna, él hace un informe, pero le saca con un informe todo loquillo, porque le aparecerá por aquí una administración, otra administración por acá. Entonces, ahí se da uno cuenta que el informe no está bien. Uno sabe que el informe está bien porque él debe sacar un solo ítem, una sola vez por ítem, no lo puede repetir. Si yo veo aquí administración 2 veces, es que a lo mejor el otro administración tiene tilde o tiene un espacio al final. Tipo de cosas como esas son las que hay que tener en cuenta a la hora de presentar un informe. Entonces, él ya me genera aquí este agrupamiento de cada centro de costo. Yo ya tengo el informe. Eso es lo que necesitaban. Me estaban preguntando por centro de costo en esa base de datos cuánto suman los gastos, ¿no? En el informe, aquí al lado izquierdo, en este esquema, pues él genera aquí estos esquemas para yo poder manipular. Si yo quiero ver solamente el detalle de administración, pues le doy aquí en el más y él abre el esquema y entonces yo podría hacer una revisión específicamente de ese grupo, ¿no? Puntear, revisar, bueno, ¿no? Auditar con soportes, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con gastos de administración. Aquí en el 1 puedo volver a contraer, en el 2 puedo generar el nuevo nivel y en el 3 pues ya lo hago detallado, ¿no? Entonces usted puede manejar el nivel. En este caso, por ejemplo, pues dice el jefe, no, a mí no me interesa el detalle, no, me interesa es ya el resumen general, ¿no? El resumen por el grupo. Entonces ahí están las diferentes posibilidades, pero siempre hay que tener en cuenta que detrás de este valor hay un agrupamiento y ese agrupamiento nos lo da el esquema, ¿no? Si yo abro aquí, entonces ahí veo de dónde viene ese total, ¿no? Entonces, esto fue lo que él hizo, empezar a sumar cada una de estos valores de los gastos. Pero para que funcione así, el primer paso es ordenar la columna de texto por la cual me pidieron el informe. Una vez usted tenga el informe y lo presente o de la información, usted puede regresar nuevamente a la base de datos. Lo bueno de esta herramienta y de algunas otras que vamos a seguir viendo para informes es que pues no les dé miedo manejarla porque realmente a la base de datos no le pasa nada. Si por alguna razón no lo hizo bien, se le olvidó ordenar. Yo hay veces que la hago tan rapidísimo que ni me doy cuenta cuál es el error que comete y me toca volver a hacerla. Pero entonces para volver a hacerla, pues tendría que quitar este informe. Entonces ya sea que terminó de presentar el informe
o lo hizo mal, o necesitas volver a regresar a datos original. Entonces, tienes que quitar el informe, ¿no? Tienes que quitar el informe eh, para volver a la base de datos original. ¿Cómo quito el informe? Estando dentro de la base de datos. No funciona nada si estoy por fuera. Tengo que estar dentro de la base de datos. Y nuevamente me voy por datos y en el grupo de esquema, subtotal, le voy a decir quitar todos. Y él me devuelve a la base de datos original, ya sea para presentar otro informe o para sencillamente agregar y continuar colocándole registros a la base de datos, ¿no? Eso se llama un informe de un nivel. Vamos a hacer otro ejercicio. Necesito saber por cuenta cuánto fue el gasto y cuánto fue el IVA por cuenta contable. Entonces, me paro en cuenta. Ayer el compañerito que llegó, estamos trabajando en la carpeta de avanzados, subtotales. Subtotales gastos. Ahí la puede abrir en un momentico y ya puede continuar con nosotros. Muchas gracias, profesor. Entonces me paro acá, en cuenta, me voy por datos y ordeno, ¿cierto? Listo, ya ahí queda ordenada por cuenta. El siguiente paso es nuevamente por datos en esquema subtotal. Entonces ya la columna no es centro de costo, sino que es cuenta. Escojo cuenta, voy a sumar y lo que voy a sumar es el gasto y el IVA. Esto se llama un informe de un nivel porque estoy manejando una sola columna de ordenamiento, que es cuenta. Los niveles no lo dan la cantidad de columnas que yo seleccione para calcular. Aquí puede estar el gasto, el IVA, la retención, el ICA, el descuento, todas las columnas que tengan, que sean numéricas, las que usted necesita las puede poner a calcular. Pero el nivel, sin tener en cuenta qué tantas columnas yo ponga a calcular, el nivel lo da es el número de columnas que yo ordene. Como no ordene sino una, esto será un nivel, un informe de un nivel. No importa que esté calculando dos columnas, solamente tengo ordenada cuenta, entonces se llama informe de un nivel. Le damos a aceptar, le digo aquí nivel 2 y entonces ya ahí tengo un informe de cuenta, cuánto se gastó y cuánto IVA pagamos en cada una de esas cuentas, ¿no? Es muy fácil, por eso decía que realmente, pues cuando uno coge la práctica, un resumen de estos, él no es muy bonito, ¿cierto? Él no es muy bonito, pero realmente es un resumen ya así, ¿no? De flash. Para hacer informes de dos niveles, entonces voy a quitar este informe nuevamente, teniendo en cuenta pues que sigue conservando los niveles, ¿no? Y el esquema, nivel 1, nivel 2, nivel 3 pues me muestra a detalle, ¿no? En el nivel 2 para este caso, pues es donde tengo el resumen por grupo. Sin embargo, en el esquema, pues yo puedo venir aquí, abrirlo y revisar en detalle, ¿no? Lo que tenga que ver esta cuenta con la sede, lo que tenga la base de datos, pues ahí te va a mostrar. Para quitar el informe, entonces me paro aquí, me voy por nuevamente datos, en el grupo de esquemas subtotal, entonces le voy a decir quitar todos. Y vuelvo nuevamente a la base de datos, ¿no? Ahora, si le dicen, yo necesito saber
de acuerdo a la sede, cada centro de costo, cuánto gasto. Entonces ya ahí es donde entra el ordenamiento de dos columnas. O sea, ya tengo que presentar un informe de dos niveles, porque me toca ordenar sede y me toca ordenar centro de costo. Entonces ya para hacer ese ordenamiento, pues entro aquí a datos y ahí sí entro aquí al asistente, ¿no? Estos dos de aquí es cuando yo tengo una sola columna, que me paro en la columna y de una él me ordena. Cuando yo ya voy a ordenar más de dos columnas, entonces le digo aquí ordenar. Muchas personas cuando ordenan, allá tienen algún problema porque el encabezado se mete dentro de los registros, ¿no? Y entonces ahí le da un dolor de cabeza a uno porque tiene que empezar a hacer maromas para que alguna gente se inventan cosas y entonces insertan una fila aquí y la separan y ya ahí la embarran. Cuando usted ordena y los encabezados se meten dentro de la base de datos, es porque por aquí, cuando han estado cacharreando, por aquí en el grupo de ordenar, ¿no? Aquí en el icono este de ordenar, cuando entran a este icono es porque han desactivado esta casillita que dice mis datos tienen encabezado. Cuando está desactivada y usted ordena, entonces para él es como si esto fuera un registro, entonces mete el encabezado dentro de los registros, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces le voy a decir acá que la primera columna que voy a ordenar es sede y la segunda columna que voy a ordenar es centro de costo. El primer nivel de ordenamiento siempre lo hace sobre toda la base de datos y ya el segundo nivel de ordenamiento lo va haciendo por el grupo de acuerdo a la sede que vaya ordenando. ¿Qué es eso? Él ordenó la primera la ordenó sobre toda la base de datos. Entonces Cali, Cali, luego después de Cali por aquí sigue Medellín, después de Medellín pues sigue Neiva y sucesivamente. Pero ya el centro de costo lo ordena es por grupo de acuerdo a la sede. Entonces él coge Cali, él selecciona Cali y luego Cali, entonces Cali, aquí pues repasando de pronto algo para los que no dominen bien el ordenamiento. Entonces aquí en el grupo de Cali él lo que hace es coger centro de costa y mueve ese bloque y ordena la información por centro de costa. Por eso se llama informe de segundo nivel. Entonces mira que él aquí en el segundo nivel de ordenamiento, Cali, pero por centro de costo empezó por A, luego por C, luego por F, ¿no? E, P, y cuando cambia al otro grupo, entonces vuelve y empieza, ¿no? Administración, hablando del centro de costo, ¿no? Calidad, por eso se llaman informes de dos niveles, porque ordeno dos columnas. Teniendo en cuenta que en el ordenamiento la primera columna siempre la hace sobre toda la base de datos y a partir del segundo o tercer nivel de ordenamiento él lo va haciendo de acuerdo al grupo y en ese grupo él ordena cada columna respectivamente, ¿no? Eso lo hace automático. Bueno, ya estando allí, entonces me voy para subtotales y debo de colocar el subtotal en el mismo orden que hice el ordenamiento. O sea que debo de agrupar por subtotal primero sede y luego centro de costo. Entonces, vuelve y juega. Nos vamos aquí por datos. En esquema le digo subtotal. Entonces, la primera columna que ordené fue sede. Entonces le digo, para cada cambio en sede, voy a sumar pues las columnas que quiera, pero voy a dejar nomás el gasto. Le digo sede, usar la función suma y de sede voy a sumar el gasto. Entonces le voy a aceptar y tengo ese informe. Ahí mismo coloco el otro nivel. Entonces, nuevamente datos, subtotal, escojo la siguiente columna, centro de costo,
Le voy a decir que voy a sumar el gasto y el pequeño cambio ahí, a partir de los segundos niveles, yo debo de quitar este reemplazado, porque si no me daña el primero. Bueno, me daña, no me lo cambia. Cuando usted vuelva a hacer un informe de un solo nivel, o sea, que ordena una sola columna, no se le vaya a olvidar volver a activar este chulito aquí, en esta casilla. Ese es el dolor de cabeza cuando presentan este informe. Cuando es de un solo nivel, tienen que tener en cuenta que va el reemplazar. Pero a partir del segundo nivel lo quitan, ¿sí? Ya no debe estar. Ese es el truco, tener mucho cuidado cuando manipula mucho la herramienta de subtotales, entonces tener en cuenta cuándo debe estar esto activado y cuándo no. Siempre debe estar activo en informes de un nivel de ordenamiento. A partir del segundo nivel de ordenamiento ya lo quito. Listo. Le doy a aceptar y entonces ya ahí queda. Él me genera en el esquema, me genera 4 niveles. Entonces, si yo le digo nivel 1, pues tengo el total del gasto. Si le digo 2, tengo el total del gasto por sede. Y si le digo 3, entonces cada sede, ¿cuánto gastó por cada centro de costo? ¿No? Muy fácil, muy rápido, ¿sí? Y allí lo tengo. Es una herramienta supremamente fácil. Si yo le quiero colocar a los totales, por ejemplo, un colorcito especial, entonces la voy a dejar a nivel 2. Voy a seleccionar esto. Y entonces, pues sencillamente lo que voy a hacer, voy a darles un color al fondo. Y le puedo colocar aquí negrilla y cambio el tamaño de letra, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo y le digo 3. Pero entonces no logro lo que quería, porque como es que es un esquema, entonces cuando usted selecciona, él selecciona lo que está visible más lo que no está visible. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar solamente lo que está visible del esquema? Bueno, voy a darle aquí control Z para deshacer eso que hice. Control Z y entonces para dejar solamente, trabajar solamente con lo que está visible, hay dos formas de hacerlo. Yo puedo seleccionar, bueno, seleccionemos todo aquí. Y para agarrar solamente lo que está visible, lo hago con el atajo al coma. Luego sí, le pongo el color. Le ponemos el color, le decimos aquí el color de la letra negra, le cambio tamaño si quiere, bueno, listo. Y ahí sí, cuando yo lo abra a nivel 2, a nivel 3, perdón, entonces ya tengo el efecto solamente sobre lo que seleccioné, ¿sí ves? El al coma. Si usted no lo quiere trabajar con el atajo, entonces puede agregar la columna que se llama, agregar el icono, que se llama seleccionar celdas visibles. Yo lo tengo aquí. Voy a darle nuevamente control Z, control Z. Aquí la tengo otra vez original. Yo puedo trabajarla con este icono que se llama seleccionar celdas visibles. Entonces marco y en lugar de decirle al coma, entonces le digo celdas visibles. Entonces él agarra solamente lo que está ahí. ¿Cómo monto este icono acá? Entonces lo puedo hacer
entrando aquí a la flechita que dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Entonces le hago clic ahí. Y por acá le voy a decir más comandos. Esto que vamos a hacer, usted puede agregar todo lo que quiera ahí. Entonces le voy a decir a él que aquí me muestre todas las funciones que él trae, todos los comandos. Aquí en todos los comandos, él le va a mostrar todo lo que Excel hace. Entonces yo puedo empezar a buscar aquí, yo le puedo escribir, o puedo buscarlo aquí, seleccionar celdas visibles. Entonces busco la opción y monto el icono, ¿no? Por acá seleccionar, aquí está seleccionar celdas visibles. Entonces lo selecciono y le digo agregar y ya. Ahí lo monto en la barra de acceso rápido, ¿no? Entonces simplemente lo selecciona, le dice agregar y ya le queda. Y así cualquier herramienta que usted quiera montar en la barra de acceso rápido, ¿no? En la barra de acceso rápido, cualquier cosa que quieras montar, ahí lo puede hacer, ¿sí? Bueno, listo, yo ya lo tengo ahí. Entonces, ahora sí lo podemos hacer, pues si no quiere utilizar el Alcoma, ¿no? Entonces le digo seleccionar celdas visibles y le pongo pues el color que yo quiera solamente a lo que tengo ahí visible, ¿cierto? Listo, y le doy otra vez 3 y ahí tengo un efecto sobre esto, ¿sí ves? Bueno, bien allí, todo lo pudieron hacer. Sí, señor. Señor, Bueno, ok. Voy a quitar este informe nuevamente, entonces me paro aquí, me voy nuevamente por datos, subtotal y nuevamente le digo quitar todos y retorno a mi base de datos original. Bueno, vamos a hacer un informe ya un poco más completo. Entonces me dicen, bueno, por centro de costo, yo necesito saber cuánto se gastó. Por centro de costo, necesito saber cuántas transacciones se hicieron, cuántos movimientos. Entonces, cada uno de estos es un movimiento, ¿no? Cada uno de estos. Entonces, yo quiero saber por administración en esa base de datos cuántos movimientos se hicieron. Y necesito sacar, si necesita el promedio, pues también lo puedo sacar. Pero lo vamos a hacer total de gastos por centro de costo, cantidad de movimientos o de transacciones por centro de costo, y necesito sacar un indicador para saber por centro de costo qué porcentaje de participación tuvo cada centro de costo. Lo puedo hacer con subtotales. Entonces voy a agregar aquí una hojita y la voy a llamar resumen. Resumen por centro de costo. Perfecto, entonces aquí me vengo a gastos y voy a hacer el informe. Entonces, como me lo están pidiendo por centro de costo, tengo que ordenar centro de costo. Yo tengo los ordenamientos también aquí en las barras de acceso rápido. Esos también están aquí, ¿no? Orden ascendente, orden descendente, ¿no? Cuando ya quiera programar los personalizados, lo que hicimos ahorita, se va por más comandos y aquí empiezas a buscar y agrega las herramientas que necesites, ¿no? Entonces, este de ordenamiento aquí, AZ, listo. Ya lo ordené. Ahora hago el informe. Datos subtotal. Bueno, ya tengo aquí centro de costo. Voy a sumar y voy a sumar el gasto. Entonces le voy a aceptar. Ya tengo el informe, pero lo voy a dejar
a nivel 2. Listo. Como quiero conservar esto, entonces voy a copiar y voy a pegar, pero no le puedo decir así solamente control C, porque acuérdese que es un esquema y detrás de cada valor de estos hay una cantidad de registros. Si yo copio y pego normal, le digo control C. Perdón, tengo una inquietud, profesor. Dígame. Este es del primer, es un solo nivel, ¿cierto? Sí. Pero usted no le activó nuevamente la casillita en subtotal. Ah, ya. Bueno, sí, es importante hacerlo. Digámosle aquí, gracias, sí, aquí se me olvidó. Entonces, es importante hacerlo porque si no en los segundos niveles voy a tener problemas. Entonces, nuevamente, datos subtotal y quitemos el ejercicio. Perfecto. Muy bien. Ya tengo confirmado el ordenamiento. Datos, nuevamente subtotal. Le digo centro de costos, suma. Como es un nivel, debo de seleccionarlo aquí. Le damos a aceptar. Hago el resumen. Y ahora sí. Entonces les estaba explicando que como es el esquema, ¿cierto? Entonces si yo marco todo esto y le digo control C, él me va a copiar lo que está visible más lo que está detrás del esquema. Entonces, si hacemos la prueba aquí, control C, y me vengo para acá para pegar el informe, control B, entonces no tengo el resultado que yo quiero, ¿sí ven? Me copias toda la información de la base de datos de esas dos columnas. Control Z le voy a dar acá. Entonces lo vamos a volver a hacer. Para copiar solamente lo que tengo visible, entonces lo selecciono, celdas visibles, control C, y ahí sí vengo y lo pego aquí, control B, V, y ahí sí tengo solamente lo que tengo visible. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo lo que me pidieron, que es el total del gasto. Voy a quitar este informe, entonces datos, subtotal, quitar todos. Ahora, en lugar de contar, le voy a decir que me cuente cada uno de estos, cuántos hay para saber por centro de costo de acuerdo a cada ítem, cuántas veces se repite. Entonces, lo mismo, datos subtotal. Yo los quito porque es que yo los pude haber trabajado sin haberme salido, ¿no? Pero cuando las bases de datos son muy grandes, entonces se demora muchísimo. Es más rápido quitarlo y volver a colocarlo, ¿sí? Para no trabajar sobre el que ya estaba hecho. Pero lo pude haber hecho así, cuando la base de datos es pequeña, yo sin necesidad de salirme, como hice, pues entonces simplemente lo que vengo es aquí, como ya tengo ordenado por centro de costo, ya tengo seleccionado, ¿cierto? Entonces le voy a decir, le voy a cambiar es el cálculo, como las tablas dinámicas para los que ya las manejan. Entonces aquí en lugar de decirle que me sume, entonces le voy a decir es que me cuente, recuento. Entonces él va a decir aquí hay una calidad, dos calidades, tres calidades, cuatro, cinco, seis, al final me va a decir cuántos movimientos tuve por calidad y por cada uno de los centros de costa. Sigue siendo de un nivel, con la misma columna estoy sacando diferentes reportes. Entonces le dije por centro de costo, quiero que me recuente la columna teniendo en cuenta el valor del gasto. Entonces le voy aquí a aceptar, lo pongo a nivel 2 y entonces ya en lugar de sumar, pues él me está descontando. Entonces, marco la columna, ya no necesito marcar todo porque esto ya lo tengo. Al coma, control C,
y vengo y lo pego aquí. Control V. Le cambio el encabezado. Transacciones. Ahí lo tengo. Si quisiera sacar promedios, pues lo mismo, ¿no? Entonces viene acá. Aquí es donde yo le digo, sin necesidad de salirme, yo puedo cambiar el cálculo, o sea, venir aquí nuevamente, datos subtotal, y entonces en lugar de decirle recuento, que me promedie, ¿no? Entonces él recalcula aquí. Pero es mejor quitar el informe y volverlo a hacer. Entonces, datos subtotal, quitar todos. Y vuelvo y entro. Datos subtotal. Entonces cambio el cálculo promedio y le doy aceptar. Nivel 2 y ahí tengo los promedios. Seleccionar celdas visibles y vengo y lo pego aquí. Bueno, yo ya teniendo esto, puedo sacar el otro informe que me están pidiendo, que es por el valor del gasto, sacar un indicador, ¿no? Voy a ampliar un poquito estas filas. Profe, perdón, ¿cómo más puede aparecer la celdita de selección o seleccionar celdas visibles? Es que no lo encuentro acá. No, él se llama así. Seleccionar celdas visibles. ¿En No qué hay otro. parte del menú está arriba? Sí, vea, tienes que hacerlo así. Vienes acá, Ujú. más comandos, y cambias aquí donde dice, para que le muestre todo, entonces le dice todos los comandos. Y ahí le debe aparecer. Si yo me paro aquí y presiono la S, él de una vez me ubica aquí en las S, ¿no? Es un poco más rápido. Ahí tiene que aparecer. Seleccionar celdas visibles, ahí está. ¿A los demás les aparece? Sí, ya me apareció. Total, comando se baja abajo, abajo y aparece seleccionar. Sí, sí me parece. Actívale todos los comandos. Y ahí tiene que aparecerte sí. porque si no sería Ah, un ya. Ese sí me apareció. fenómeno. Entonces aquí. Si no sería un Excel fenómeno ahí. Le ¿ya? busco más por acá abajito está. Por la S. Comandos. Seleccionar celdas visibles. Baje más. No lo veo. Insertar, superíndice. No, no le sale. No es que hace rato lo estoy buscando. Bueno, profe, no, tranquilo, acá yo lo busco con los compañeros. ¿Lo encontraron o no? Tiene que estar porque eso está hasta las versiones de escritorio en Office 2013, 2010. Esa función está desde hace muchos años. Si no, sería un Excel fenómeno. Está como rarito, pero igual yo lo reviso con mis compañeros acá porque no lo Pero veo. a los demás les apareció, ¿o no? Sí, a los demás sí, pero vinieron hasta acá incluso a ayudarme al escritorio y no lo veo. ¿En serio? Bueno, sí, ahí toca revisar. Sí, fue que no le vendieron esa parte de Excel. Ahorita lo comparo con ellos, de pronto es que estoy entrando por una opción de acá al menú, Sí, pero no, sí ahí por está, comando mira, mira. bajo, sí. Es la que te acabo de indicar. Entras aquí, más comandos y selecciona todos los comandos, ¿no? Esta es la Ah, clave aquí, todos los comandos.
y ahí le aparece todo, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿tú me puedes ahí compartir pantalla o no? ¿O lo revisas después? Listo, profe, ya lo encontramos. Ya me ayudó aquí un compañero. Gracias al Señor, estaba Era que no le preocupado. estaba poniendo arriba donde dice todos los comandos. Ah, pero yo le dije. Sí, sí, señor, Bueno, muy listo. bien. Gracias. Y ahora Con sí me apareció. Bueno, muy bien. Listo, entonces vamos a terminar este informe que nos están pidiendo. Yo voy a quitar este total, 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 total aquí que se repite, que se ve como feíto. Entonces marco la columna. El atajo de buscar y reemplazar, pues que es control L. Entonces le digo que me busque total y lo reemplace por nada, ¿no? Aquí me paro en reemplazar, no escribo nada, reemplazar todos y ya ahí tengo el cambio, ¿no? Entonces me queda administración, calidad, comercial. Aquí le digo total general, pues como para arreglar un poquito ahí el concepto. Y aquí voy a sacar los indicadores. Voy a ampliar un poco esta columna por acá. Entonces le puedo sacar indicador gasto. Entonces, voy a seleccionar acá. Ya esto creo que lo habíamos hecho. Lo vamos a repasar. Selecciono desde acá. Para el caso mío, desde F7. Ah, bueno, aquí cambiémosle el nombre, ¿no? Promedio. Luego sí, selecciono aquí. Y voy directo al teclado. Escribo igual, igual. Lo voy a hacer sobre todos los gastos, incluyendo el total general, ¿no? Dividido el total general. Selecciono, voy directo al teclado y escribo el igual, marco desde administración hasta el total general. Todo, no debo de seleccionar todo, como dice la canción, pero que todo es todo. Y le digo dividido el total general y presiono, ahí vamos a hacer una fórmula matricial, ¿no? Control Shift Enter, Control Shift 5 y le puedo colocar unos 2 decimales. Profe, Control Shift 5. Control, no me dio. Control No me Shift dio. Enter, voy a volver a repetirlo aquí. Control Shift 5 es para pasarlo a porcentaje. Control Shift Enter es para que se replique la fórmula, ¿no? Igual, voy a volver a hacerlo aquí. Le digo igual, selecciono todos los gastos. Yo lo podría también hacer sobre las transacciones si quisiera, ¿no? Sacar indicadores por transacciones. Sobre la columna que usted necesite. Lo importante es que coja desde el primer ítem hasta el total general. O sea, esta función que estoy haciendo de sacar el indicador, no la puedo hacer si no está totalizado esto, ¿no? O tendría que hacer otra fórmula, pero para esta fórmula tendría que tener totalizado el ítem de los gastos. Luego le digo dividido el total de los gastos y Control Shift Enter. Y ahí queda la función matricial. Acuérdense que la función matricial tiene como propósito que no vengan y me cambien aquí con una motosierra el valor directamente del dato. No lo pueden modificar, ¿no? Perfecto. Hasta luego.
Control Shift 5, le cambié porcentaje y luego le aumenté los decimales aquí, normal, ya ahí sí, normal. ¿Sí? Una pregunta. Sí, señor. Allí el hecho de que se convierta en una matriz es lo que, al correr la fórmula, no es necesario que la fórmula quede referenciada, que la fórmula que las celdas queden fijas. Por No, eso, digamos, las paletas. esa es una de las ventajas de manejar este tipo de fórmulas, ¿no? Que no tienes que amarrar. Por allá en la nómina nosotros hicimos en la primer clase hicimos un ejercicio de estos, ¿no? Con funciones matriciales. La función matricial no funciona haciendo la primera y luego arrastrándola, ¿no? Así no funciona. Funciona es tal cual como la estoy haciendo. Siempre que yo vaya a hacer una fórmula matricial, tengo que seleccionar el rango donde voy a aplicar la fórmula. Entonces, por eso es que selecciono. Entonces le digo igual, marco el rango, incluyendo el total general, dividido el total general. Y la función matricial, ahí no tengo que amarrar. Esa es una de las características, ¿no? Y le doy Control Shift Enter. ¿Sí? ¿Sí estamos bien allí o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, esa Sí. fórmula matricial, pues tiene la característica, primero, que la fórmula se aplica para todo lo que yo seleccione. Segundo, queda protegida, ¿no? O sea que no la pueden cambiar directamente. Y él monta una fórmula especial, ¿no? Con llave, vea. Cuando aparecen estas llaves, es porque ya sabe uno que hay un cálculo en un rango de celdas automático con funciones matriciales. No funciona que usted venga aquí y le diga llave igual C7, 2 puntos, C14, 214 y cierre la llave y luego la copia. Así no funciona. Tiene que ser así. Todo lo que son funciones matriciales hay que seleccionar el rango. Y acuérdense que las funciones matriciales lo expliqué en el primer ejercicio de la nómina. Las funciones matriciales pues solamente es protección contra escritura, ¿no? Porque se pueden borrar, yo las puedo borrar ahí, ¿sí? Es solamente contra escritura, que quedan protegidas, ¿no? Claro, si yo cambio cualquiera de estos valores, que son la fuente, pues obviamente esto me va a cambiar, pero tengo que venir a cambiar el registro, ¿no? Bueno, y rematamos esto aquí seleccionando, y habíamos hecho por aquí, por formato condicional, algo de barras de datos, ¿no? Entonces puedo, por eso es importante manejar un poco más grande, un poco más ancha la columna y un poco más ancha la fila, ¿no? Para que no se vea ahí toda chiquitica, se ve más bonita así la gráfica, ¿no? Bueno, ya el resto la arregla, el título, bueno, la pone más bonita, la termina ahí pues de arreglar, ¿no? Pero ya eso es un informe, ¿no? Ese es un informe que usted saca de una base de datos a través de la herramienta de subtotales, ¿no? Aquí puedo terminar haciendo un gráfico combinado para recordarlo. Vamos a seleccionar centro de costo, el gasto, y con control selecciono el indicador. Para hacer un gráfico rápido aquí, lo puedo hacer con Alt F1 o Alt función F1. Y ahí tengo el gráfico. Alt F1 o Alt función F1. Entonces, pero como es un gráfico de 2 escalas, entonces tengo que cambiar el tipo de gráfico.
porque aquí solamente me está graficando los gastos y por el tamaño de la otra medida, de la otra columna, pues no me alcanza a graficar los porcentajes. Entonces, por diseño del gráfico, voy a cambiar el tipo de gráfico y le digo que es un gráfico combinado, ¿no? Y escojo el segundo ítem, ¿no? Ya también habíamos hecho pues una explicación al respecto cuando voy a hacer un gráfico y los gráficos tienen dos escalas diferentes de números, ¿no? Entonces, ahí lo tengo. Bueno, aquí pues por ahora solamente le voy a colocar aquí las etiquetas de datos y ya cuando estemos viendo los dashboard acabamos de arreglarlos bien y ponerlos bien bonitos. Pero ahí, digamos que yo ya tengo un informe. Si con este informe no me aumentan el sueldo, pues me aumentan el trabajo, pero algo me aumentan. Entonces, mira que es un resumen que fácilmente uno lo puede hacer a través de la herramienta de subtotales, ¿no? Hay muchas formas de hacer informes, ¿no? En la medida en que usted vaya conociendo, pues, las herramientas que hay, pues obviamente cuando ya conozcamos ahorita de las últimas clases, cuando ya estemos viendo que es PowerPoint o que lo he venido nombrando, pues ya usted todo lo va a hacer por ahí. Pero hay que conocer todo lo que hace Excel, ¿no? En cualquier momento uno lo necesita. Profe, qué pena, ¿qué fue lo que le hundió cuando teníamos porcentajes para que nos saliera la gráfica? Para que nos salieran las barritas. Ah, bueno, yo marqué estas dos. Marqué centro de costo, gasto hasta aquí, ¿no? Acuérdense que en los gráficos no puedo seleccionar los totales. O hago gráfico solamente de totales o hago gráfico con los ítems, ¿no? Entonces aquí voy hasta producción y luego con control seleccioné desde aquí hasta aquí, ¿no? Paralelo, ¿no? Hasta la fila 13. Y para hacerlo ahí automático, uno lo hace con Alt F1 o Alt Función F1. El otro atajo es F11, pero el F11 me lo hace es en una hoja aparte, ¿no? Cuando le doy función F11 o F11, él me hace el gráfico, pero en otra hoja. Pero igual también aquí yo podría venir y decirle, como son dos escalas, ¿no? Que estoy hablando de miles contra el 3, el 2, entonces una gráfica normal no lo puede graficar. Cuando son ese tipo de gráficos que son de dos escalas muy diferentes, las cuantías pues son muy diferentes, ¿no? Con respecto a la una a la otra, una muy grande y la otra muy pequeña. Entonces se acostumbran a hacer este tipo de gráficos que son los gráficos combinados. Entonces entro aquí a combinado y aquí escogí el segundo, ¿sí? Sí, profe. La columna de los porcentajes que usted le da el porcentaje, pero también tiene la grafiquita. En la Ah, columna. ya, ok, perfecto, sí. Esa la hicimos por formato condicional. Entonces seleccionamos, pero seleccioné sin el total. ¿Por qué no selecciona el 100%? Pues porque esto me dispara la escala y esto las gráficas se verían muy feas, ¿no? Sin el total. Entonces le dije inicio, formato condicional y por aquí dice barra de datos, muy fácil. Ya. Y las primeras pues son degradadas y las otras son de un solo fondo, ¿no? Estas primeras son degradadas y las otras son de un solo fondo. Ahí está. Entonces, ya este Ya. es un informe, sí, un resumen, ¿no? Bastante importante sobre una base de datos. Yo ya aquí puedo quitar el informe. Datos, esquemas, subtotal y le digo quitar todos, ¿no? Y aquí lo tengo, ¿no? Esa es otra forma de presentar un informe, ¿no? Profesor, qué pena. Estoy viendo que usted le colocó los títulos encima de cada barra. ¿Cómo le colocó el título? Los valores.
Estos, Sí, señor. bueno, esto simplemente aquí en el más le dije etiqueta de datos, ¿no? Como hay un tema de gráficos ya sobre la parte final, entonces ahorita no me voy a demorar como para aprender a arreglarlos, pero yo tengo una clase ahí donde paso por paso cambiamos cada cosa del gráfico para que lo aprendan a hacer, ¿no? Listo, gracias. ¿Sí? Entonces solamente aquí etiqueta de datos, ¿no? Y ya esas etiquetas después las arreglamos, la barra, la línea, todo eso y lo ponemos bien bonito y eso queda bastante interesante a la hora de presentar un resumen, ¿no? Esto es un resumen de una información donde usted puede a través de esa base de datos informar qué ha pasado con los gastos, ¿no? Con porcentajes, con gráficos. Más claro ahí no canta un gallo ya. Bueno, muy bien. Esa es la herramienta de subtotales, ¿ok? ¿Lo pueden grabar, por favor? Bueno, entonces ahora vamos a entrar nuevamente aquí a la carpeta de ejercicios. Y por aquí hay algo que se llama control inventario. Vamos a darle doble clic. Bueno. Este es un ejercicio donde tenemos una tabla, una base de datos donde está el inventario. Tenemos una base de datos de clientes. Tenemos una base de datos de proveedores. La idea es que vamos a agregar dos hojas nuevas, una donde es entradas de mercancía y salidas de mercancía. Cuando yo alimenta esas hojas de entradas de mercancía y salidas de mercancías, entonces me van automáticamente a actualizar el inventario. O sea, voy a hacer como una especie de un CARDES a través de Excel, ¿no? Es un ejercicio muy bueno que aplica muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a empezarlo. Aquí están los pasos, ¿no? También pasos. Aquí están los pasos de lo que hay que hacer. Pero como yo ya me lo sé, pues lo voy a ir haciendo, pues para hacerlo un poco más rápido. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a conocer el concepto de tabla. Nosotros ya sabemos manejar nombres de rangos, ¿no? Los nombres de rangos, pues es seleccionar esto y venimos acá y le damos un nombre de rango, ¿no? Ahí. Con ese nombre de rango yo lo puedo usar en una tabla dinámica, en un buscar B, ¿no? Donde yo quiera, en un buscar X, donde yo quiera lo puedo trabajar, ¿no? El problema del rango es que si la base de datos crece, bueno, no el problema, el trabajo que hay que hacer, no lo llamemos problema porque no es problema. Digamos que la agilidad para poder hacer un proceso es que si aquí entran más registros, entonces me toca estar actualizando el rango, ¿no? Que ya lo sabemos. Entonces tendría que entrar por fórmulas, administrador de nombres, escoger el rango y cambiarlo, ¿no? Entre otras, aquí se me olvidó borrar estos rangos, por favor los vamos a eliminar para poder hacerlo bien desde cero. Entonces, por fórmulas, administrador de nombres, vamos a borrar estos rangos que están aquí. Los seleccionamos. Pues no, creo que no se pueden borrar todos, no. Me toca hacerlos uno por uno. Estos títulos si no los borra, bueno, dejémoslos ahí no pasa nada. Bueno, entonces, en lugar de trabajar con nombres de rangos, en las bases de datos yo le puedo dar formato de tabla, que también ya hemos hablado algo al respecto, ¿no? Los formatos de tabla pues tienen la característica de que, número uno, los registros se incorporan automáticamente, a la base de datos. O sea que si yo tengo
esta base de datos con nombre de tabla, los nuevos registros que yo meta aquí se van a incorporar directamente a la tabla. Me evito estar diciendo aquí fórmulas, administrador de nombres y estar actualizando rangos, ¿no? Porque cuando lo hago con nombre de rango que lo defino por aquí, que ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Pues a todo tiro tendría que estar, si la base de datos cambió hoy, me toca actualizar el rango. Si cambia mañana, pues si todos los días cambia, tendría que estar cambiando todos los días el rango para que las fórmulas me queden actualizadas con la nueva información que entra. Entonces, el formato de tabla tiene una de las principales características, es esas, que yo puedo convertir una base de datos al formato de tabla y entonces esos registros se incorporan automáticamente a la tabla, ya sean por columnas o ya sean por filas, ¿sí? La segunda característica que también la vamos a ver, ahorita no, pero la vamos a ver, que es que las puedo relacionar cuando tienen formato de tabla. Entonces, cuando yo uno o dos bases de datos, que se hace a través de un campo en común, entonces yo ya puedo cruzar datos sin utilizar el buscar B, pero tienen que tener formato de tabla. Bueno, vienen otras características que ya ahí las vamos a ir mirando. Por ejemplo, otra de las características importantes es que las fórmulas se replican automáticamente, ya no se trabajan con referencias de celda. Si yo le digo aquí que por ejemplo, el saldo son las existencias iniciales más las entradas. Entonces él me hace un cálculo aquí, pero no tendría que decirle H6 más I6, ¿no? Por ejemplo. No, ya en los formatos de tabla se trabaja son con nombres de columnas y las fórmulas se replican. Lo vamos a recordar. Ya por ahí hicimos un pinito de eso. Bueno, vienen otras que las vamos a ir mirando ahí en la medida que vayamos trabajando, pero las importantes son las dos primeras que les dije, que los registros se incorporan automáticamente a la base de datos y además que las puedo relacionar. Entonces, hoy vamos a trabajar un ejercicio donde vamos a trabajar con formatos de tabla. Entonces, para convertirla en tabla, simplemente me paro en la base de datos como tengo separados los títulos de los encabezados, no tengo totales de columna, la puedo convertir en tabla. ¿Cómo la convierto en tabla? Parándome aquí, le doy control T. Ya lo hayamos hecho, entonces él automáticamente me la marca. Si la base de datos es muy grande, hay que verificar que esté marcando todos los registros. Entonces uno baja, busca y ahí está. Le doy a aceptar y ya ahí me quedo en tabla. ¿Cómo sé que me quedó convertida en tabla? Pues porque él me activa la pestaña que dice diseño de tabla o diseño, aquí en la parte derecha. Ya eso es una tabla. Es una tabla porque él agrega como un puntico azul aquí al final de la última celda de la base de datos de la tabla. También eso me indica que es una tabla. La tabla automáticamente me coloca unos filtros, pero los voy a quitar porque no los voy a usar. Control Shift L. Lo importante es que ya está convertida en tabla. Le voy a colocar un nombre a esa tabla. Entonces le voy a decir por diseño de tabla. En lugar de que diga tabla 1, la voy a llamar T inventario. Siempre le dejo la T pues para saber que es una tabla, pero el nombre es cualquiera que usted le pueda colocar. Para el caso mío, siempre lo que son tablas les dejo la T, eso me indica que es una tabla. T inventario. Muy bien. Ahora a esta tabla le voy a dar un nombre de rango a los ID de los productos. Ese sí lo hago aquí en el cuadro de nombre. Entonces selecciono desde el 1020 hasta el 3035 y le voy a decir lista y de productos.
sin espacios, ¿no? Y le doy Enter, no clic, sino Enter. Entonces ya aquí en el cuadro de nombre me aparece la tabla y me aparece el lista ahí de productos. Aquí no, aquí me aparece. También me aparecen por fórmulas administrador de nombres. Pero por fórmulas administrador de nombres solamente puedo borrar los nombres de rango. No puedo borrar una tabla. Sin embargo, por aquí, por fórmulas administrador de nombres, como me aparecen los dos tipos de formatos que normalmente yo manejo o se manejan en Excel, que son tablas y rangos, pues la idea es que usted sepa aquí qué tablas tiene y qué rangos tiene. Pero por acá, por fórmulas, por administrador de nombre, puedo modificar o eliminar los rangos. A las tablas solamente les puedo modificar el nombre, pero no las puedo eliminar por acá. Les recuerdo que para convertir una tabla nuevamente a rangos normales, lo puedo hacer aquí por diseño y por aquí dice convertir en rango y ya él vuelve y la deja normal, ¿no? Por ahí la cambiarían. Bien. Yo puedo hacer, por ejemplo, aquí un cálculo donde dice que el saldo va a ser las existencias iniciales más las entradas menos las salidas. En términos normales uno le diría, aquí en saldo, le diría que coja H6 más I6 menos J6, ¿no? Pero como ya es una tabla, ya la tabla no maneja nombres de rangos, perdón, no maneja referencias de celdas, ¿no? Él ya trabaja es con el nombre de la columna. Voy a ampliar aquí un poco esta columna aquí de saldo para que la fórmula se vuelve larga, entonces me tapa ahí las otras celdas. Pero usted lo hace normal, como siempre. Entonces le dice igual y le dice que el saldo va a ser las existencias iniciales, entonces él no me pone H6, sino que me dice igual, arroba, existencias iniciales, encerrada entre corchetes, ¿no? Eso ya le indica a usted que eso es una tabla. A eso le voy a sumar las entradas y le voy a restar las salidas. Y la fórmula se replica automáticamente. Porque es una tabla, esa es una característica de las tablas, ¿no? Acuérdense que esta fórmula yo la podría cambiar en cualquier lado y él automáticamente cambia toda la columna. No necesariamente tengo que venir aquí a cambiar y luego copiar. Si usted necesita cambiar la fórmula a esto, aumentarle 5, por ejemplo, hagamos un cambio aquí loco, como por ensayar la fórmula más 5, él automáticamente a todo le coloca más 5, ¿no? Eso es lo que tiene el formato de tabla, ¿no? Entonces la voy a modificar por aquí nuevamente y le quito el más 5. Bueno, entonces ya tengo. Entonces esta base de datos quedó. Profe, no hay manera de que si solo quiero que se me ponga el cambio en una sola celda. Tendrías que hacer una condición, Sí. ligarla a una condición. Si tal cosa, entonces haga tal cosa, si no haga tal cosa. Okay. ¿Sí? Tendrías que ligarla a una condición lógica, ¿no? ¿Sí? Ok, profe. Necesariamente tendrías que ligarla con una condición lógica. Bueno, voy a convertir también esta tabla, esta base de datos de clientes, la voy a convertir a tabla. Entonces también lo puedo hacer aquí por insertar y le digo tabla. Tiene 246 registros, ¿cierto?
y le doy a aceptar. Listo. Le cambio el nombre. Entonces la voy a llamar T clientes. También los nombres de tabla como los nombres de rangos no llevan espacios. Le doy Enter, ahí ya queda, o tabulado. Ahí ya queda. Y le voy a dar a las cédulas un nombre de rango. Entonces, aquí es donde los atajos se vuelven importantes, no control shift, flecha abajo. Y entonces le digo aquí, lista y de clientes. Enter. Profe, la 246 tiene datos a partir de la dirección, pero no tiene nombre ni cédula. Bueno, ese detalle es la 246, la última. Sí. Ajá. Esto, en una relación como las que vamos a ver, me generaría un error, ¿no? Entonces, por eso es que dentro del prealistamiento, que ya después lo vamos a mirar, toca revisar este tipo de datos. Esto no me dejaría, por ejemplo, crear una relación para evitar el buscar B. Pues la opción es buscar, obviamente, y completar el registro, ¿cierto? Porque de alguna manera se borró. Pero por ahora, pues simplemente lo vamos a eliminar, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con ese tipo de datos, sobre todo por la cédula, que es por donde yo voy a enganchar todo lo que voy a hacer. Entonces, para este ejemplo lo elimino, ¿no? Pero obviamente, pues en la vida real toca buscar de dónde viene, cuándo se hizo, voltear hasta en conseguir bien la información y completar el registro. Bueno, entonces aquí me quedó una tabla que se llama T inventarios y me quedó un rango para los códigos de los productos que se llama lista y de producto. Para clientes quedó una tabla que la llamamos T clientes y me quedó un rango para las cédulas que la llamamos lista y de clientes. Vamos a hacer lo mismo para proveedores. La convierto en tabla. La llamo T proveedores. Y a los códigos, a las cédulas, le voy a poner un nombre de rango, lista y de proveedores. Enter, ¿no? Lista y de proveedores. Listo, y ahí queda. Bueno, el ejercicio dice que ahora debo de insertar una hoja y esta hoja la voy a llamar entradas. Y debo de crear algo por acá. ¿Qué es esto? Voy a copiarlo. Y entonces aquí en entradas voy a hacer esto. Entonces voy a parar en B5 y ahí escribo fecha. Número, fac, al enter, de compra. Fac,
al enter compra o de compra. IDE le puedo también dar al enter para repetirlo ahí, IDE proveedor. Luego por acá viene el proveedor. IDE al enter producto. Viene el producto, el costo, la cantidad y el total. Me voy a parar aquí y le doy control T. Pero como no tiene filas, solamente está el encabezado, entonces le voy a decir aquí, la tabla tiene encabezados. Y le doy a aceptar y ahí me lo convierte en tabla, ¿sí? Le voy a cambiar el diseño. Aquí, ¿no? Diseño, y aquí vienen unos modelos. Entre más bajes, pues el color es más fuerte, ¿no? Por vista voy a quitar las líneas de cuadrícula. Y por acá voy a colocar un letrerito que diga entradas de mercancía. Voy a cambiarle algo el tamaño. Listo. Ok, entrada de mercancías, ahí la tengo. Vamos a pararnos aquí al final y vamos a generar con la tecla tabulado unas 4 filas, por favor. 4 o 5, no importa si les va una de más o de menos. La idea es por ahí unas 4. Para poder hacer las fórmulas y verificar que aplica para todo lo que yo hago. Bueno, entonces, ¿vamos bien allí? ¿Alguien va quedado ahí? Me quedé en Profe, insertar las ¿cómo? filas. Te paras aquí al final, en el puntito verde acá, y le das tabulado, tabulado, tabulado. La tecla tabulado, la que está a mano izquierda de su teclado, en la parte de arriba de la tecla mayúscula sostenida. Ya. Dice Tab, ¿no? Esa es La que tiene unas flechitas en contravía. exactamente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces aquí lo primero que voy a hacer es voy a hacer una validación. Voy a hacer una validación que solamente me acepte fechas aquí a partir de este año. Entonces voy a seleccionar y por datos validación. Aquí en permitir le voy a decir que quiero que me valide que ahí solamente me acepte fechas y que la fecha sea mayor o igual que y la escriba en formato de fecha. 1 de enero
del 2024. Primero slash 2024. Ya sabe que le puedo programar un mensaje de error. Dato no válido. Le puedo decir, este campo acepta solo fechas. A partir del año 2024. Ejemplo. (26/01/2024). Le doy a aceptar. Si yo escribo, por ejemplo, 24/066/ del 2023, a pesar de que es una fecha bien escrita, él no me la va a dejar capturar, ¿no? Si yo presiono aquí control coma, ahí sí, ¿no? Ahí quedó, esa columna quedó validada para que solamente me acepte fechas, ¿no? Bien, ahora aquí voy a validar también. Una pregunta, pues, al momento de dar la validación en el rango límite, ¿qué fecha le Lo hice así. Importante, importantísimo, que se me olvidó decirles, para cuando yo vaya a hacer cualquier proceso con la tabla, debo de seleccionar bien las filas, las celdas, ni una más, ni una menos, ¿no? Los que les gusta marcar y pasan así y se van de una vez a hacer esto ya genera un error en la tabla y no me va a controlar lo que yo quiero. Deben de ser precisos. Ahí. Entonces lo que hice, regáleme un segundito, por favor, que me entró una llamada. ¿Qué hubo, Alejo? Estoy en una clase, pero dime. Entonces, para esta validación lo que hice fue por aquí, le dije datos, validación. Entonces aquí en configuración le dije lista, pero le cambié el operador, le dije mayor o igual que, ¿no? Mayor o igual que, y le coloqué pues la fecha, el 1 de enero del 2024 hasta donde yo necesite controlar. Si es un rango, pues le dice entonces, aquí está lo que necesite. Entre tal cosa o menor a tal cosa. Ahí están los operadores lógicos. Entonces yo le dije mayor o igual que y le escribí 1 de enero del 2024, ¿sí? Y ya ahí quedó validada, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo pudiste hacer ahí? Sí, brother, gracias. Ok, bueno, listo. Entonces aquí voy a hacer una lista para que me traiga los códigos de los productos. Ya sabemos cómo se hace una lista. Entonces selecciono, importantísimo la selección. Ni uno más, ni uno menos, exactamente igual. Entonces selecciono, datos, validación, le digo que es una lista, me paro en origen, F3 o función F3, y ahí voy a colocar la que dice, es el proveedor, lista y de proveedores.
Entonces, aquí queda. Le programa el mensaje y le da aceptar. Entonces, ya aquí, cuando yo ya vaya a llenar, me aparecen los códigos. Si entra otro nuevo registro, la tabla arrastra la lista y ahí está. ¿Sí? Ahora, si entra un nuevo proveedor, 1111 Incoda, con todos sus datos acá, entonces esta Incoda automáticamente me va a aparecer aquí. El 1111 queda validado. Ese es el truquito. Ya habíamos visto algo de eso, de colocar en una tabla, en una base de datos, darle formato de tabla y a las columnas darle formato de rango. Cuando entre un nuevo registro, él automáticamente, el registro lo mete a la tabla y como la tabla tiene un rango, entonces también automáticamente actualiza el rango. Entonces, en la medida en que me vayan entrando nuevos proveedores, pues donde yo tenga la lista, automáticamente se va a actualizar y la puedo usar. No tendría que estarme viniendo por fórmulas, administrador de nombre y estar actualizando, ¿no? Bueno, ya habíamos visto algo al respecto y aquí lo que estamos es reconfirmando ese proceso, que se vuelve interesante, rápido, porque me evito una cantidad de trabajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es un buscar B. Entonces le voy a decir que me busque esto, este código aquí, y me traiga el nombre del proveedor que está en la columna 2, ¿cierto? Bien, entonces lo voy a hacer con buscar B. Te lo voy a decir igual. Buscar B, buscar V, FX. Valor buscado es este. Matriz o tabla. Yo le di un nombre de tabla. Si yo le doy F3, pues no me van a aparecer los nombres de tabla. Con F3 me aparecen son los nombres de rango. Entonces me tengo que saber el nombre de la tabla. Si no se sabe el nombre de la tabla, te sales. Como el cruce lo voy a hacer aquí de proveedores, entonces me voy para proveedores, me paro en la tabla y en diseño de tabla, ahí me aparece el nombre de la tabla. De proveedores. Entonces, le voy a decir aquí igual buscar B. Entonces le digo, búsqueme este código. ¿Dónde? En la tabla de proveedores. Entonces sé que la escribo bien porque él me da una muestra, ¿no? Si no la escribo bien, no me aparece nada. La columna que me voy a traer de proveedores es la 2. Y el indicador de rango es 0. Valor más aproximado. Le doy a aceptar. Y como es una tabla, pues él replica la fórmula automáticamente para toda la columna. Para quitar ese error, ya sabemos que utilizamos la función si.error, ¿no? Aquí voy a ampliar la barra de fórmulas, la puedo ampliar aquí o la puedo ampliar de acá, ¿no? De acá también la puedo ampliar. Y le agrego el si.error. Le digo si.error. Voy al final, punto y coma.
comillas, comillas. Y ahí queda, ¿no? Entonces, si yo selecciono aquí un proveedor, pues él inmediatamente lo trae, ¿no? Cualquiera. Ahí está. Van a tratar de hacerlo ustedes, por favor, para que traigan, entonces, aquí hacen una lista para que traigan el ID del producto en una lista. Aquí hacen el buscar B para que traiga el producto, el buscar B para que traiga el costo. Es lo mismo que hice aquí. Entonces, el primer paso ahí los guío para los que de pronto no se han ubicado. En el ID del producto, pues tengo que seleccionar todo lo que es el ID del producto y hacer la lista ahí. Ya nosotros tenemos un nombre de rango que lo llamamos ID lista producto. Luego hacen el buscar B para el producto y luego hacen el buscar B para el costo, ¿no? Aló. Yo Alejo. ¿Qué plano de estamos viendo el primero? Aló, aló. Sí, sí, dime. No, ya de verdad. Sí, sí, ya me contaste. Ajá. Por supuesto, of course, of course. Vale, listo, sí. Sí, 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 dale, dale. Sí, sí, te escucho ahí. Álvaro, te escucho. Álvaro. ¿Me Sí, escuchas? proveedores. Aló. Ahí estoy, dime. Ujú. Sí, y proveedores. Ok. Mira, el ID del proveedor. ¿Dónde iba? La referencia de profe. Ah, ya, ya. Ok. No, es la referencia, porque no está en blanco. Hay algo para está funcionando. Bueno, sí, listo. Es aquí. Sí, 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 yo sé por qué. Yo sé porque cuando era soltera yo me la pasaba en el Imperio Romano. Por ahí ese todavía estaba. Sí, 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 sí. Sí, sí. Por ahí callejón. Identificación de proveedor, de que se está marcando solamente la cabina. Acá no. Bueno, déjame esta. Es, ah, dime, dime, dime. Ah, bueno, listo, listo. Ya, ya va. Bueno.
Bueno, entonces sería, marcamos y la lista la hago con datos, validación, por configuraciones. Cojo la lista. Como la lista sí es un nombre de rango, le puedo dar F3. Y entonces le digo lista y de productos. Ahí está. Ahí monto los códigos, ¿no? Aquí me van a aparecer los códigos de los productos. Igual, como esto tiene un formato de tabla para toda la base de datos y le dimos un formato de rango a eso, ese es el truquito para que cuando entre un nuevo producto, 3036, ¿cierto? Entonces automáticamente me aparezca acá. Cuando yo ya lo vaya a digitar, aquí está. Entonces queda súper, ¿no? Porque eso queda ahí en línea, en tiempo real, ya sea que entre, ya sea que pues cuando entren nuevos productos, las listas los cojan, ¿no? Pero esa es la manera. Convertirlo a tabla, la base de datos y los rangos que necesite, pues yo solamente lo hice uno, pero si usted en una base de datos tiene que crear varias listas, pues las crea. Y todas las listas se van a actualizar ahí en tiempo real, ¿no? Entonces aquí en entradas de mercancías ya queda también programado. Y hago el buscar B. Entonces aquí nuevamente le digo igual buscar B. Entonces le digo igual buscar B. FX. Valor buscado pues es esto. Matriz o tabla. Entonces nosotros la llamemos T, yo la llamé T inventarios. T inventario la llamé, mira, ahí está. Normalmente la hago en minúscula, T inventario. Y de inventario me traigo la columna 2, que es donde está el nombre, y 0 para el valor más aproximado, y le doy a aceptar. Y le hago el sí punto error. Sí punto error. Abro paréntesis, punto y coma. Comillas, comillas. Queda ahí, ¿no? Entonces voy a colocar por aquí, por ejemplo, el 1020. Por aquí voy a colocar el 2020. Por aquí el 3030. 3034. Y voy a volver a colocar por aquí el 1020. Entonces ahí quedan, ¿no? El costo está en la columna, pues 1, 2, 3, 4, 5. Puedo copiar la fórmula, selecciono, control C escape, me paro aquí, pego y cambio la 2 por la 5. Profe, ¿para qué el escape? No se lo di y no me lo copió bien. Entonces el escape es para que pegue El como escape lo fórmula. que hace es quitar la secuencia para que la referencia de celda no vaya a cambiar donde yo la pegue. Mm, Las que son referencias de celda que no se vayan a alterar. Pues aunque aquí estoy manejando son nombres de tabla, pero pues igual yo le doy el escape, pero ahí debería de funcionar con control C y control V. Si no le pongo el escape, me la pone como texto la fórmula, pero no la fórmula. Ah, ya. Sí, ahí así Ujú. Está bueno el tip. habría que hacerlo, sí. Ujú. Bueno, por aquí voy a colocar 5, ya son las que vengan en la orden, por aquí 10, por aquí 15, 10, entraron 15 de esta,
20 de esta, y por aquí entraron 30. Y hacemos la fórmula. Pues igual a costo por cantidad, ¿cierto? Bueno, pues esto aquí lo puedo llenar con cualquier fecha. Las compras también pueden ser cualquier número, pues. Y ahí ya lo tengo. O con control para generar una serie aquí. Control y copio hacia abajo, ¿no? Bueno, el resto es arreglarla. Bueno, pues ponerla bonita aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante aquí para que terminemos esta primera parte del ejercicio? Yo necesito pasar estas cantidades aquí al inventario, ¿no? Aquí a entradas. Entonces lo voy a hacer con un sumar punto sí. Sabemos que el sumar punto sí son filtros, ¿no? Entonces lo que va a hacer la función es filtrar el código del producto, o sea, él viene aquí y filtra. Voy a colocar aquí, perdón, aquí en el filtro. Acá. Entonces vengo acá, él va a filtrar. Y entonces con base al filtrado en toda esta base de datos, pues él va a sumar todas las cantidades que hayan entrado de ese producto 1020. Y como le estoy diciendo que me sume, entonces él va a venir aquí al inventario y me coloca las 35 unidades que entraron. Eso lo voy a hacer con una fórmula que se llama sumar.si. Y como es una tabla, entonces la fórmula la replica y él automáticamente hace el filtro para cada uno. Para que esto funcione así como lo van a ver, tienen que tener formato de tabla. Si es una base de datos normal, no te funciona. Tiene que ser así, con formatos de tabla. Entonces voy a hacer la fórmula. Lo que quería recordarles es que el sumar punto sí filtra y sobre ese filtro suma lo que usted le diga, ¿no? Listo, entonces la fórmula la hago aquí. Entonces le voy a decir igual sumar punto sí y la voy a hacer por el asistente. Entonces le voy a decir el rango y el criterio, ¿no? Yo necesito filtrar los códigos de los productos y en el criterio pues coloco el filtro. O sea que yo voy a ir a entradas y selecciono los códigos de los productos que entraron. Y el criterio pues va a ser aquí el ID del producto. Entonces, estas dos que ya sabemos que son compadres, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo que de los códigos que hay en entrada, me filtre aquí en criterio de acuerdo a los que hay aquí. Y con base en eso, entonces me sume las cantidades que hayan entrado con respecto a cada filtro que él coloque. O sea, a cada código que él coloque, él le va a calcular la suma porque estoy utilizando sumar.si. Entonces le voy a decir, de la tabla de entradas, el rango va a ser de la tabla de entradas, necesito que de todos estos códigos, me filtre lo que hay aquí. No necesito sino seleccionar el primero, porque como es una tabla, de ahí para abajo él asume el resto. Y que con base en ese filtro que él coloca, ¿no? Entonces, me sume las cantidades que entraron.
Entonces le doy a aceptar. Y automáticamente allí lo tengo, ¿sí? Esa es la fórmula. ¿Qué es la clave para que funcione bien y no vayan a bregar? Que marquen bien. Si esto tiene, por eso es que lo hice con varias, yo lo pude haber hecho nomás con una sola fila, pero siempre lo explico con varias filas para que entiendan que cuando yo hago este tipo de fórmulas tengo que ser exacto cuando selecciono las celdas. Cuando selecciono cantidad no es desde aquí, sino que lo estoy haciendo desde aquí. Y fuera de eso es hasta aquí. No es más abajo, ¿no? Es exactamente el ejercicio. Si usted marca de más, no le va a funcionar. Tiene que ser exacto en la marcada. Entonces, ahí está. Porque como nos vemos, a ver, mañana no nos vemos, mañana me abandonaron. Entonces, esta semana pueden practicar para hacer el de las salidas de mercancías. Es lo mismo, aquí está. Salidas de mercancía. Es muy parecido a lo que hicimos. Hay que convertirlo a tabla, luego hay que validar la fecha, hacer una lista para el ID del cliente, un buscar B para que traiga el cliente, el teléfono, el ID del producto, un buscar para que traiga el producto, la presentación, el costo. Y luego se vienen y hacen la fórmula en el inventario aquí, que también se hace con un sumar puntos. ¿Sí? O sea, el ejercicio es igualito al que acabamos de hacer. Por supuesto, yo porque ya me lo sé de memoria, entonces yo lo hago al derecho y al revés, pero cuando lo estaba aprendiendo, pues tuve que mirar, revisar, mirar la fórmula, repetirlo y hasta que me lo aprendí y le entendí la lógica. Entonces ahí está para que lo hagan, por favor. Y en la próxima clase lo retomamos porque aquí es donde voy a explicar el buscar X. Voy a cambiar esos buscar B por buscar X para que vean que el buscar X es mucho más eficiente que el buscar B, pero hasta aquí yo explico el buscar B, ¿no? Para los que todavía lo usan. Y pues obviamente el buscar X funciona es con versiones de Office 365, ¿no? Entonces, para los que tengan la versión de Office 365, pues les explico el buscar X. Pero por ahora es volver como a repetir el ejercicio, entenderlo, y eso queda súper. Entonces, usted tiene una base de datos donde usted la puede manipular independientemente de todas las entradas, ¿no? Filtrar por fecha, filtrar por producto, filtrar por proveedor, ¿no? Todas las compras que hayan hecho, pues las pueden administrar a través de esta tabla. Pero esta tabla, a su vez, le está manejando un inventario en tiempo real. Tiempo real quiere decir que usted cambia aquí y cambia en inventario automáticamente, ¿no? Bueno, ahí está. Hay otras cositas ahí que es para colocarle formato condicional ahí. Pues ahí están los puntos aquí. Lo pueden hacer hasta antes de empezar las tablas dinámicas, ¿no? Porque pues eso todavía no lo he explicado. Hasta el punto 24 lo pueden hacer. Ya casi todo lo hicimos, solamente falta la última parte. Ahí de todas maneras, ahí lo tengo explicado para los que lo quieran estudiar y lo quieran aprender. Es muy útil. Eso que acabo de hacer aplica para muchas cosas en Excel. Muy bien, hemos terminado. Profesor, tengo una inquietud, qué pena. Sí, dime. En el grupo de WhatsApp de nosotros, el sábado usted nos compartió 3 videos, 3 clases. Las Sí. otras clases, ¿dónde están? ¿Dónde las ubicó? Ahí mismo. Porque es que, o sea, yo ingresé, como yo estaba en vacaciones, yo ingresé después y no tengo sino las 3 clases. Ah, bueno, yo las busco y las pego, ¿vale? Ah, bueno, gracias. Listo, Aníbal, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. ¿Algo otra inquietud? Bueno, muy bien.
No escuché. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas Muchas gracias, gracias. profesor. Listo, Muchas muy bien. Gracias, profe. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.